Oscar, hermano, ¿cómo estás? Hey, todo bien, Luis, parcero. ¿Usted qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo te trata esta semana, my friend? ¿Todo A ver, bien yo me ahí? Estaba cuente. viendo unos videos de Diana Trujillo. ¿Has escuchado de ella, no? No, ¿quién es Diana Trujillo, marica? Hombre, es una mujer colombiana que lidera el proyecto del brazo robótico del robot que cayó a Marte como ayer o antier. ¿Sí? Sí, qué Ah, poder. ya sé cuál es. Sí, yo vi que ella se fue a Estados Unidos y está liando la misión de la NASA. No leí el artículo, pero sí sé quién es. Pero Ajá. a ella le habían hecho bulla como el año pasado, ¿cierto? Habían como posteado Sí, la sí. noticia y comentado las cosas. Sí, exacto. Ni me acordé de eso por la camiseta que tenés. Ah, ok, sí. Ahí, Es coincidencia, no. Vi el video, pero no, nada que ver. bueno. Igual, pues un saludo a las mujeres desarrolladoras, unas Sí, un poderosas saludo. también. Y bueno, no siendo más, arranquemos con este episodio. Quien está hablando aquí es Luis David Goyes y mi amigo aquí es Oscar Gallón. Nosotros somos TechPub y en este episodio vamos a hablar acerca de comentarios. Entonces, hombre, Oscar, a vos, ¿qué te parecen los comentarios? Pues los de fútbol me gustan bastante. Una Lo- nota, ¿sí o qué? sí, sí, no, pero los de código creo que depende. Creo que ya lo hayamos también hablado un poco en un podcast. Creo que depende del comentario y depende de qué tipo de lugar se ponga. Es decir, en que si es en una clase, en una interfaz, depende mucho de eso a mi concepto. ¿Por No sé, qué? ¿tú qué piensas, Luis? Pues a ver, primero partamos de la base que esta discusión está en torno de lo que dice el libro de Clean Code. Sí, Sin embargo, a mí me parece que lo que dice el libro de Clean Code es que no hay que poner comentarios. ok, Eso es lo que yo interpreto de ese libro. Y contrario a eso, después de haber leído el libro de Code Complete, que yo les he dicho a ustedes, la audiencia, y ahí te he dicho a vos, Oscar, que para mí Code Complete es como una Biblia, es, yo entendí que los comentarios son útiles. sí, No hay que claro. sobrecargar el código con comentarios innecesarios, pero definitivamente si el comentario aporta a revelar la intención del desarrollador que proporciona más información, pues son útiles. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. Sí, claro. No, a mí el problema que siempre he tenido de pronto con los comentarios es cuando, como mantenerlos, que es lo que pasa siempre, cómo los mantienes actualizados con el código. Y entonces creo que ahí es donde está la falla y por eso digo que depende de donde se apliquen, también me parecen útiles. Yo alcancé a leer un pedazo de este Complete del capítulo de los comentarios y también está como en desacuerdo con el autor, porque al final también me parecía que sí, que creo que hacer el código más diciente es mejor. Yo prefiero por nombrar mejor el código y estructurarlo mejor que los comentarios, si es en cosas internas, ya si estoy en un proyecto que lo va a consumir la gente o que va a consumir, que necesitan saber cómo agregar cosas a él y cómo utilizarlos, me parece que pueden ser útiles. Bueno, entonces en algo sí estamos de acuerdo. O sea, si es un proyecto público de documentación, los comentarios son muy útiles. Sí, claro. Por otro lado, está la parte bueno, si es un proyecto como más privado, puede ser de una compañía, de un trabajo personal o lo que sea, pues de pronto no sea favorable tener muchos comentarios. Oscar dice que es por la parte de mantenimiento y estoy completamente de acuerdo. Y cuando dices que no hay que, o sea, que es preferible tener código legible, pues es correcto. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. No debe preferir el código legible. Sin Ujú. embargo, a veces el comentario es un nivel de abstracción por encima del mismo código. O sea, Ok, si bien uno tener una función bien nombrada, tener variables bien nombradas, tener argumentos buenos, dan muy buena idea de lo que se está haciendo. A veces una línea de comentario puede cubrir unas 10 líneas de código, por decir algo. sí, claro. Sí, pero es que el único, yo normalmente lo que encuentro es que de pronto cuando tienes el comentario en el día a día, tú vuelves al método y generalmente cuando vuelves a mantener el método, generalmente lo ves y ya terminas borrando el comentario. Yo sí veo un comentario en el código
necesito hacer algo, termino borrando el comentario, porque al final de pronto ya el comentario está desactualizado y nunca se ha mantenido, es como la experiencia que me ha tocado. Entonces comentar como el código como tal, es como la experiencia que he tenido, como que me parece innecesario, como que al final siempre que así sea un comentario mío, es como que, ay, ya, yo voy a cambiar la implementación, entonces, ¿para qué voy a tener ese comentario aquí o para qué mantener ese comentario? Entonces, al final es hay veces lo que me llama la atención y lo que me dice como que, hey, no todos son tan útiles. Claro, no todos son tan útiles, pero te pregunto, ¿esta falla de la mantenibilidad a qué se debe? O sea, ¿por qué no se está manteniendo? Creo que cambia mucho, cambia el scope de las cosas. Entonces, cuando voy a tocar el código es porque de verdad cambió totalmente lo que se planeaba hacer. Porque muy pocas veces uno vuelve a mejorar lo que hizo. Y creo que eso es muy común en la industria donde estamos, como que tú estás haciendo una aplicación, dejas lo que hiciste lo mejor que puedas, le haces pruebas y todo, pero las prioridades cambian tan rápido que te mueves a la siguiente tarea. Y esa deuda técnica, pues es difícil retomarla. Y cuando los proyectos son grandes, cuando ya vuelves a retomar eso, ya de verdad tienes que cambiarlo todo. O tú has aprendido nuevas cosas y ya te parece una basura lo que hiciste y vas a hacer un nuevo diseño. Entonces es como que ya no me interesa ni siquiera leer lo que hice, ni entenderlo, ¿cierto? Sino que voy a reescribir de pronto la funcionalidad. Hay ocasiones en las que si hay un bug y sí, claro, te matas haciendo debug y haciendo todo eso y es donde uno dice como que de pronto un comentario sí me ayudarías a entender el método, porque terminas teniendo como esa contraparte que tienes que tienes que entregar demasiado tiempo, como demorarte demasiado haciendo debug para tratar de entender. Eso es cierto. Lo que dices es cierto, pero yo creo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Digamos, ahorita mencionaste que uno puede, o sea, como que los requisitos van cambiando muy rápidamente y que uno al final prefiere entrar, destruir y rehacer. Pero hay estudios que demuestran que la mayor parte del tiempo está en depurar. O sea, Sí, ni claro, siquiera ¿no? está en reconstruir, sino en depurar, en buscar las fallas en el código. Sí, Entonces claro. ahí es donde aparece la utilidad de ese código. Sí, y lo otro es que hay veces también, y como lo he visto, es que se empiezan a particularizar los conocimientos. Es decir, en las aplicaciones crecen a un punto en donde hay grupos de personas que ya terminan especializadas como en módulos de las aplicaciones. Entonces se incrementa mucho tu conocimiento del dominio. Entonces ya no estás tocando algo, sino que es un conocimiento que también lo mantienes fresco. Entonces Pero también, eso es peligroso. también creo que puede depender en otros casos, pues puede depender mucho del caso de uso también como cuando es requerido. Porque claro, tú terminas conociendo tanto tu dominio que tienes el conocimiento. No piensas en la persona que viene, pero, pero en el día a día, en la velocidad, uno termina diciendo, o yo termino diciendo como que, los comentarios, y ¿para qué voy a comentar esta cosa? Pero eso es peligroso. O sea, ambos, antes que nada, partamos de la base que lo que Oscar menciona es lo que ocurre. O sea, creo que ambos sabemos y muchos de los oyentes podrán estar de acuerdo con que es lo que pasa en la vida real. Uno en las empresas se mete en un equipo de trabajo, en una célula y termina especializándose y ya es un experto de dominio. Vaya y cambia a dos Claro. desarrolladores y eso se va para el carajo. Sí, sí, es Pero bien difícil. Pero eso no es lo que debería ocurrir, porque según las metodologías ágiles, el conocimiento debería estar descentralizado, ¿cierto? Vos deberías ser capaz de poner a un desarrollador y que te reemplace. Pero entonces, Claro, y yo hago de pronto ahí el símil con backend, como que me imagino que cuando les está las arquitecturas orientadas a microservicios, ellos tienen ese conocimiento especializado y al final termina siendo lo mismo, terminan teniendo como ese conocimiento de una partecita del negocio. Y claro, toca entrenar a la persona, dejarle tener tiempo,
pero bien es cierto que llega un punto en que no puedes manejar todo un equipo no puede manejar toda una aplicación, se vuelve también difícil la organización. Y es lo que veo, como que es muy fácil cuando dos, tres, pero digamos 20 personas metiéndole la mano al mismo código, terminas necesitando crear esos silos para no tener conflictos, para no tener ese tipo de cosas. No sé tú qué piensas ahí, Luis. Sí, Sí, no, porque lo que dices es lo que uno ve en la vida real, ¿cierto? sí, sí, Como que se forman esos, uno puede ver con los ojos que se forman esos hilos, ¿cierto? Entonces, como, hombre, ¿cómo te voy a decir que no? Pero en principio, ¿no será que es una falla metodológica? Como que quizás si sí, vos pones a un sujeto de un equipo A que haga pair programming, pues programación en par junto con vos del equipo B y él te ayuda y él te puede, pues él construye conocimiento y la idea es que por medio de estas metodologías ágiles podamos distribuir ese conocimiento, ¿cierto? Que sí, no se es formen esos hilos. verdad. Lo único, Luis, ahí, y como yo lo veo, es que no hay nada que desgaste más en una organización que coordinar personas. Es decir, siempre, y creo que siempre que tienes que poner personas a coordinarse entre sí, es un desgaste de tiempo muy grande. No digo que no se deba hacer, solo que cuesta mucho. Lo que tú decías en el podcast pasado de las moneditas, como que cuando la gente tiene que coordinar y cuando, claro, los que terminan coordinando todos estamos al mismo nivel, llegar a acuerdos se hace más difícil, hay más burocracia. ¿Cierto? Y como que para hacer un cambio, entonces es muy difícil coordinar y termina pasando. Lo que no me acuerdo si era en Clean Agile que Robert C. Martin decía, y yo nunca encontré esa parte que me parece súper interesante, y él decía que al final el problema de coordinar equipos eh, debe ser igual de fácil coordinar un equipo de 3 de 10, ¿cierto? O coordinar muchos equipos de 10 personas, como que la estrategia que termina sirviendo para un equipo se debe poderse escalar y que ya hay mucha documentación de eso. Pero es bien difícil, yo como lo veo me parece siempre difícil. Entre más gente hay, me parece que es más difícil llegar a acuerdos. Como que, Sí, pero yo creo que es muy difícil llegar a acuerdos, es cierto, pero se supone que a través de estas metodologías es que vos, o sea, no hablemos de Scrum ni de Kanban ni sí, ninguna sí, en sí, específico, solamente que en de principio ágiles. la idea de las metodologías ágiles es que vos puedas compartir el conocimiento y crear una pila de conocimiento grupal, ¿cierto? No que sean silos. Ok. Y listo, y tenemos varias células. O sea, cada célula, lo que decías ahorita, tengo una célula de 5 desarrolladores. ¿Cómo hago para administrar 50 células? ¿Cierto? Creo Sí. que eso escapa un poco, como, digámoslo así, es difícil, como dices, que alguien se encargue de administrar esos equipos entre sí, Sí. pero creo que vos como desarrollador del equipo A puedes decir, yo voy a ayudarle al del equipo B, me paro un momentico, una hora tan, y me senté con Oscar a tirar código un No, rato. esa parte de acuerdo, totalmente debe haber una horizontalidad, pero sin duda pienso que siempre va a haber una verticalidad del conocimiento. Es decir, al final tú vas a dominar tu dominio, obviamente hay gente que te puede ayudar, puedes hacer pair programming, pero yo pienso que llegado a determinado momento, todas esas prácticas se aplican de una manera o no a a los microequipos, ¿cierto? Digamos el Sí, pair programming y todo eso. Hay otros espacios que creo que se dan en esas otras prácticas, pero creo que es inevitable no crear esos dominios. Es decir, como lo veo, creo que al es final te potencia, al final te va a terminar y necesitas ese desacoplamiento. Tú necesitas como poder ser dueño de tu dominio. bueno, es cierto. Uno al final termina especializándose. Es imposible no especializarse y van a haber personas más expertas en un tema que otras. Claro. Eso no nos da pie a pensar que tal vez los comentarios puedan ayudarle a esas personas que no son expertas. Sí, yo creo que al final no solo los comentarios, sino como que el conocimiento debe de quedar documentado, ¿cierto? Ya sea que documentes el código, ya sea que crees documentos en Word, ya sea que crees un documento a mano, ¿sí me entiendes? Es como que al Ujú, final algo tiene que quedar, ya sea que tú tengas test o que uses combinación de todos, ujú, pero todo tiene que quedar. Y yo creo que ujú. más importante y veces, o como yo lo veo también, es como que más importante
qué hace un método o eso, las reglas de negocio me parece que son las que al final cuesta más entender, ¿cierto? Ujú. Creo ¿Y que de qué manera documentamos esas reglas de negocio? no sé, y creo que estaba pensando en eso y creo que puedo estar hablando y puedo estar sesgado, Luis, porque yo digo, yo llego a un proyecto, veo la estructura, fácilmente sé qué hace el código, yo solo necesito entender el dominio. Al final del día necesito saber qué deben hacer las cosas para saber cómo deben funcionar más o menos. Ujú. Pero puedo estar sesgado porque me imagino y me pregunto como que qué pasa si eres una persona que está empezando y llega a un proyecto, ¿cierto? Y cuando ves el código no estás familiarizado con los patrones, no estás familiarizado con la arquitectura, porque pasa mucho, es muy fácil llegar a un proyecto que usa la arquitectura que tú has usado antes porque tú ya sabes dónde encontrar cada cosa. Pero Ajá. si yo no sé dónde encontrar las cosas y no sé cómo son las conexiones entre las capas, las conexiones en las clases, si no sé cuáles son esas reglas, pues obviamente voy a ver el código, voy a hacer como que, uy, marica, ¿qué hace esto? Que Ajá. también Exacto. ayuda mucho, ¿cierto? Y creo que Android es muy conveniente en ese sentido. Y creo que iOS es igual. Creo que al final los que crean el lenguaje terminan dando unas guías que casi todas las empresas terminan siguiendo. Después hay unos hilos, hay gente que está más vanguardista y termina explorando nuevas soluciones. Hay unas empresas que las siguen, ¿cierto? Entonces, dependiendo tú donde caigas, pues siempre vas a poder encontrar un dominio igual. Me imagino que la gente que trabaja en React con Redux también va a haber una aplicación hecha con Redux y va a haber eso, va a poder seguir esos patrones. Pero una persona nueva va a ver y va a ser como que, uy, marica, ¿y qué hace esto? ¿Qué es un estado? Y puede que ahí, pero yo me pregunto, ¿debería estar ese tipo de documentación en el código? Yo creo que, yo creo que en cierto punto eh, uno puede estar muy sesgado. Y Claro. con toda la serie de libros de Robert Martin, yo creo que uno tiene ese sesgo. Sí, sí, no, Porque, el man lo volvió dogmático a uno, uno termina exacto. dejando el pragmatismo. Sí, porque yo pienso que el man lo que dice es póngalo todo con pruebas, no ponga comentarios y con las funciones bien nombradas basta. Pero ahorita tocaste un tema muy importante de la experiencia de un desarrollador. Llega Claro. un man super senior y llega y empieza, vamos a buscar las pruebas. ¿Dónde están? Vamos a mirar las pruebas de aceptación y mirar cuáles son los requisitos del negocio. Te pregunto, ¿qué pasó con la documentación de los requisitos? O sea, los requisitos funcionales, no funcionales. ¿Qué pasó con eh, los casos de excepción? ¿Cierto? ¿Dónde está toda esa documentación? Es decir, muy bien que vos tengas todo establecido con pruebas de aceptación y todo eso, pero la otra documentación es realmente importante, porque alguien que no sea experto en pruebas viene y, bueno, ¿de qué me ayudo? ¿Cierto? Sí, Vos tienes no, que tratar de dar toda la información que puedas para que y no todo el solo, proyecto a mí salga me adelante. pasaba en estos días, Luis, y no solo las pruebas, me pasaba en estos días que necesitamos entender cómo funciona una parte de la app que no es nuestro dominio. Y yo era como que, bueno, que endpoints llaman a backend. Ah, bueno, yo puedo mirar en el código qué tipo de peticiones se hacen a los servicios web. Pero ¿cómo sé yo qué significan las respuestas de esas peticiones? Es decir, a nivel de negocio, ¿cómo sé yo qué reglas comportan? Y es difícil. Y si encuentras un diagrama o una documentación, lo va a ser más fácil. Ujú. Lo que yo tampoco creo es que deba ser toda comentarios. ¿Sí me Obvio. entiendes? Es Es que como que tienes eso. que generar una documentación y más, y yo creo que, y vuelvo y repito, más que documentar y como decía el mismo man, línea por línea, es documentar el conocimiento o la intención. Claro. Documentar o comentar hacia la intención más allá de hacia la implementación. Ujú. Claro, mira que eh, se me viene a la cabeza un ejemplo de comentario que revela esa intención. Resulta que yo tenía que calcular el ángulo entre dos. O sea, ¿cuál es el ángulo, valga la redundancia, entre dos ángulos? O sea, es como más o menos el arco, aunque creo que ese no es el concepto preciso. O sea, pero Porque como el, dos, el nombre es la respuesta, pero no te la puedo dar todavía. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre dos ángulos? Es como ángulo 90 y ángulo 45. Entonces el ángulo entre estos dos, la diferencia de los ángulos es 45. ¿Sí ok, me entiendes? O sea, de uno es 60 y el otro es
50. La diferencia es 10. Ok. Listo. O sea que yo necesitaba hallar esos 10. Pero es el delta, es como el cambio, Es ese ¿cierto? delta, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo entre esos dos ángulos? Pero no te puedo dar la respuesta todavía. Sí, Entonces yo, sí. bueno, ¿cómo hago eso? Yo pensaba, voy a restarlos y ya. Resulta que yo no podía restarlos y ya. El problema era hacer un cálculo de azimut. Azimut es el nombre que recibe esa Ok, diferencia entre ángulos. ok. Y, y para hacer ese cálculo tenía que buscar unas operaciones matemáticas. Claro, entonces al yo escribir eso en el código, yo tenía que definir la diferencia, o sea, el nombre de la función era como la diferencia de los ángulos. Sí, pero no todo el mundo, ¿quién va a saber qué es azimut? Pero exacto, entonces, hombre, en el comentario era, la diferencia de los ángulos se calcula como el azimut, que porque no sé qué, y ahí se va yendo. ¿Sí? Entonces, como que Ok, más que todo una explicación de por qué se está haciendo la intención, revelar esa intención. ok. Y obviamente el nombre de la función está bien nombrada y no siempre se va a necesitar el Pero comentario. la pregunta que yo haría es, la siguiente persona necesitaría entender, siempre se va a tener que calcular la diferencia entre los ángulos. El llamado a la función siempre se tiene que hacer. Ok, O sea, está encapsulado de modo que ese conocimiento está ahí. No te tienes que preocupar por ok. conocer esos detalles en otros lugares del código, solamente es el llamado y ya. Y digamos que la virtud de eso es que, Me rasca la cabeza, marica. Debo tener piojos. sí, con razón, con ese pelero. Sí, sí, no, marica, pero no sé. En estos días, marica, me vaya a los televidentes, me hice aquí, es que a los televidentes, a los espuberos, me hice un, un barro, me salió acá y me lo empecé a rascar y me quedó como la gema, parezco, ¿cómo es que se llama? Vision, con la Sí, sí. gema esta del infinito. Entonces, Luis, entonces el cálculo de los ángulos, qué pena, Luis. No, pues que el cálculo de los ángulos estaba bien nombrada la función, tenía los nombres de las variables correctos, solamente que necesitaba explicar la intención, el por qué estaba haciendo eso. Y no, no, yo entiendo esa parte, marica, yo entiendo que hay lugares, pero no creo que va a haber una regla, ¿sí me hago entender? Exacto, No creo que ningún equipo va a tener una regla, o vamos a comentar o no vamos a comentar. exacto, exacto, ¿Cierto? yo creo eso, estoy de acuerdo con eso. No debería Eso, haber como, no se puede comentar, sí, listo, sí, no, no, está no. mal. Tampoco debería haber, se tiene que comentar, no, ninguna. Exacto. Si Eh, tenés que comentar, hacelo, pero hazlo con conciencia. Lo que hemos hablado en todos los episodios, que las decisiones que tomen se hagan con conciencia. Digas, digamos, en estas 10 líneas necesito poner un comentario, póngalo. Pero no es que en esas 10 líneas vas a poner 10 comentarios. Pues no. ¿Será que está bien escrito? O de pronto tendrás que cambiar eso por una función, sí, claro. reorganizar el código, mejorar el nombre de las variables, porque a veces con eso se solventa el problema. ¿Qué comentarios crees que son inapropiados? Los de línea por línea, es decir, si estás comentándome en cada línea que pones en el código que está haciendo un método, ¿cierto? Como que primera línea, instancio la variable y ves la instanciación abajo. Segunda línea, hago un for y ves un for abajo. Entonces es como que al final si yo veo ese comentario es como que hey, o leo el comentario o leo el código. O que deberías, ahí, el código se debe explicar a sí mismo, ¿cierto? Ujú, O, un comentario diciéndome como la implementación del método. También, si es un comentario a nivel de método y me escribes que en este método hacemos un for, después hacemos esto para calcular esto, ¿cierto? Me parece totalmente también inaportante porque el día que cambie lo va a tener que mantener. Por ejemplo, el que dijiste que revela la intención ahí, calculamos el azimut, que es la diferencia entre dos ángulos. Eso me parece relevante. Es como que, bueno, ya sé que se calcula. ¿Cómo se calcula? Pues ahí se aplica una fórmula, ¿cierto? Yo puedo hacerle seguimiento, puedo tratar de entender el método si está bien nombrado. Un comentario en las, vuelvo y digo lo mismo, como en los métodos de una interfaz, si yo no puedo ver implementaciones, me parece muy útil. Digamos que estás haciendo una librería y tú no tienes el código fuente tan a la mano y entonces ves qué significan los parámetros de una interfaz, de un método de una interfaz, me parece muy diciente. Porque hay veces vas a llamar a una interfaz y pues es como que, bueno, y que, pues, ¿qué le mando?
o qué significa este objeto y qué hace, qué debe hacer lo que vaya a implementar eso con ese objeto. No sé, Luis, tú qué comentarios te parecen relevantes. ¿Vos crees que en esa interfaz, digamos que la interfaz dice calcular edad, nombre, entonces ponemos de comentario, bueno, no sé si de pronto la audiencia está familiarizada, pero en Swift y en Java hay unos comentarios de documentación. Entonces, por ejemplo, con Javadoc. Entonces, arroba name, ¿cierto? Como que, bueno, param, no me acuerdo. Entonces, el parámetro nombre de lo que queremos imprimir. Pues cuando son comentarios redundantes, eso es inaportante. No hay nada de información. Sí, creo que es, por ejemplo, hay un objeto, no es que no se me viene, creo que por ejemplo, que por ejemplo, no se me viene ningún ejemplo, por ejemplo, a la mente, por ejemplo, no se me viene ningún ejemplo, pero podría decir, obviamente si estás mandando enteros, es que hay veces las soluciones son muy triviales, pero digamos, por ejemplo, con RX, he dicho marica, por ejemplo, ya por ahí 200 veces. Pero RX, digamos, cuando RX es una librería para observar cosas que implementa el patrón observable. Entonces, en el patrón hay un subject y hay un consumidor. Entonces, uno consume los subjects. Entonces, cuando uno está mirando la librería y mira un método en particular, uno necesita saber qué tipo de función, digamos, le pasa para consumir los eventos o para transformarlos. Entonces hay veces esa documentación se apoya como arroba name, arroba param y le ponen el nombre del parámetro y entonces ya dicen, hey, este parámetro sirve y aquí debes implementar esto y hacer este tipo de cosas. O con ese es que se espera que haga la transformación. Ese me parece muy útil. Pese a que sigue ese formato que hay veces puede ser redundante, pues te ayuda, que es como un estándar al final, que todos los desarrolladores pues podemos o no estar familiarizados con él. Lo que no me parece y que lo leía en CodeComplete es como cuando ya uno define pues sus propios parámetros no, sus propios patrones para crear comentarios como asterisco punto rayita. Entonces todos mis comentarios van a empezar con asterisco punto rayita más menos pam, ¿cierto? Porque claro, cuando uno hace los comentarios en patrones también difíciles de mantener o difíciles de editar, pues hace que uno no quiera hacer comentarios ni los quiera editar. Exacto. Ahí acabaste de decir algo muy importante y quiero hacer hincapié sobre eso que mencionaste. Oscar habla acerca de la arroba param, que a pesar de que es redundante, entre comillas, es útil en RX Swift. Bueno, en RX. Sí, sí, ¿Qué en una pasa? librería. Exacto. Hablas de que es en una librería. En una librería es supremamente útil. Pues en una librería, un API público. Un Exacto, porque yo API, no pues es conozco una la interfaz de implementación. aplicación. Exactamente. Yo no debo conocer nada de la implementación. Pero si es mi propio código, Ah, sí, no, no, no. no debo poner comentarios redundantes. Y generalmente los comentarios que son obligatorios son malos. Repito, en código que es privado, de compañía o un proyecto personal, pero si es de API público, generalmente toca. O sea, hermano, Claro, te toca hacerlo porque, como dijo Oscar, es un estándar. Sí o sí toca ponerlo, pero si estamos hablando de un código privado, al final los comentarios que son obligatorios son son muy restrictivos y son malos. Y como dijo Oscar, si yo obligo a la gente que tenga que poner asterisco guión para arrancar el comentario, pues es una basura. no, y si cada vez que vas a agregar, uno agrega muchas veces parámetros a funciones, a métodos, y cada vez que vas a agregar un nuevo método, te toca actualizar la documentación, pues a uno le da pereza y también te da flojera. Entonces es como que también creo que todo depende, es que todo depende en la vida, pero la recomendación para los espuberos, para los que nos escuchan también es, si van a crear un comentario, traten de saber en qué lugar lo ponen, pero siempre traten de exponer sus interfaces con comentarios, porque generalmente la gente siempre ve interfaces, al final uno termina es usando más interfaces que implementaciones. No está bien, Pero tampoco es comentar todas las interfaces. Las que son de dominio pues privado, tampoco es que las vamos a comentar, pero eso es lo que quería decir. Es como, volvemos a lo mismo. Sé que puede sonar muy repetitivo, pero depende de la conciencia que hay detrás. claro.
Y otro punto que también quisiera mencionar es no poner comentarios que sean información que no compete a ese contexto. Un ejemplo, que estamos en una clase A, una clase de empleador, ¿cierto? Sí, Y en esta clase de empleador ponemos un comentario. No, es que por allá la clase de inventario hace tal vaina y por eso estamos poniendo esto aquí. Eso sí, está no. mal hecho porque ahí Ya estás mismo, no acoplaste el código y acoplaste hasta el comentario. exactamente, o sea, hombre, hace que sea muy difícil porque te toca pensar en otra cosa. Bueno, vamos a revisar la clase de inventario para ver por qué es que está haciéndose esto aquí en la clase de empleador. No, y que cada vez que vayas a actualizar la clase de inventario, la clase S, también te va a tocar ir a actualizar el comentario que está en la clase persona, ¿no? Es Mm. que creo que ese mismo problema se explora en Domain Driven Design para los que quieran leer como un Un poquito de lo paréntesis mismo. ahí, ese es el libro en español, diseño Diseño. dirigido por dominio. Exacto, creo que toca un tema de lo que tú hablabas ahorita, Luis, y es, bueno, ¿dónde está esa documentación? ¿Dónde quedan los diagramas? ¿Dónde queda como mi dominio, los requisitos, ¿cierto? ¿Dónde queda toda esta documentación? ¿Y cómo se mantiene ese tipo de documentación actualizada con el código? Porque pasa lo mismo con los comentarios. Siempre que tengas dos fuentes de conocimiento, hay que mantener la una y reflejar los cambios de la una en la otra. Entonces hacen un approach bueno y al final creo que, como ellos los dicen, los patrones, por ejemplo, que son un lenguaje común, los patrones de implementación en aplicaciones también ayudan. Y creo, Luis, que ahorita que decías que Clinco lo vuelve uno dogmático, no está mal al final, porque él te está diciendo es como unos patrones de implementación que te pueden ayudar a tener unos patrones y un lenguaje común con otros desarrolladores que conozcan y compartan las mismas ideas. Sí, es que Entonces es yo como, pienso que están bien, es decir, es que lo que yo pienso en realidad es que ese libro depende, sí, todo depende. Si vos sos una persona, un desarrollador experimentado, con buena experiencia y que sabe decidir, esos libros aportan un conocimiento súper valioso. Tal vez si estás empezando, igual aporta el mismo conocimiento valioso, pero tal vez lo puedas malinterpretar o decir o tomarlo de forma dogmática, ¿cierto? De nuevo, el conocimiento es muy enriquecedor, es muy valioso, excelente. Y tal vez mira que yo pienso que si el público dirigido o el público objetivo de ese libro son personas que apenas están entrando al desarrollo, puede ser muy acertado o sugerirle que no deje comentarios, porque lo más probable es que van a dejar comentarios basura, que no los van a mantener, ¿cierto? Entonces, hermano, sí, pero si nunca lees nada más, también vas a quedar sesgado toda tu carrera. sí, Y creo que ese es el riesgo. Es que es bien duro y yo creo que el mensaje también para la audiencia en este capítulo es, hay que tener una opinión de todo, como ahorita cuando Luis me preguntaba y habíamos leído los dos el mismo capítulo. Y él me decía, ¿pero qué piensas? Y yo decía, no, yo lo leí, pero no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice el man. Es como que al final uno siempre debe tener una opinión, no estoy de acuerdo, me gusta esto, ¿cierto? Él da una idea, pero tú tienes que generar siempre una opinión y tu propia forma de hacer las cosas. Que creo que con la experiencia pues vas ganando también eso. Porque hay al una final cosa, el que se equivocó tiene la victoria, es uno. sí, toda la razón, Oscar tiene toda la razón. Pero antes de eso, hay que dejar algo claro también para los oyentes y televidentes, que muchas veces en las compañías y equipos de trabajo se establecen ciertas convenciones y cuando se establecen esas convenciones hay que seguirlas. Sea consciente de las cosas que haga, pero hay que obedecer las convenciones. ¿Eso qué significa? Que pues si la convención del trabajo es no ponga ningún comentario, pues tocó, ¿cierto? Porque así lleva establecido, pero Yo creo ahí, Luis, qué pena te vuelvo y te interrumpo y creo últimamente como que siempre debe haber una democratización del conocimiento y ese tipo de decisiones. Como que si hay unas reglas, y creo que es algo que yo ya busco de los lugares de trabajo, es como que tú puedas hacerle challenging, hacer como, se me va la palabra, como decir, hey, no estoy de acuerdo con esto.
y claro, argumentarle a tu equipo y que no sea solo una persona la que crea las reglas, sino es que sean cierto, los equipos las que decidan y periódicamente se sienten a revisar cuáles reglas siguen aplicando y cuáles no. es cierto. Porque al igual que todos los como seres humanos adquirimos nuevos conocimientos, pues es bueno actualizar esos documentos, porque te imaginas uno trabajando, no es que no comentarios y eso lo escribimos hace 20 años las reglas. Y en la empresa siempre lo hemos hecho así. Es Tan, cierto. siempre es como que, "Ey", y si uno tiene argumentos de que es como que, "Ey, es que yo quiero comentar por esta razón". Es decir, Es siempre si cierto. tú tienes argumentos, ¿cómo te van a decir que no? Sí, pero como te digo, dado el caso de que la compañía de quien nos escucha diga, no es que tiene que ser por convención así, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Es como que no Ah, sí. va a ir en Busca contra otro de... trabajo. Si no Sí, está de acuerdo, exacto, busca otro trabajo. exactamente. Por ejemplo, lo que dice Oscar, ahorita Oscar lo dijo en una frase, es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? O sea, como que yo haga parte de ese proceso de construcción de conocimiento. Y es muy cierto, hay muchas empresas que son muy cerradas y que no te permiten hacer como cosas distintas, mientras que otras sí te puedan permitir hacer parte de ese proceso y cambiarlo, ¿cierto? Y creo, Luis, que es otra recomendación también para los testpuberos y es como que siempre sepan, uno hay veces se va por las compañías por plata nada más. Y hoy he habido momentos en la vida de uno que uno requiere más dinero y la decisión está bien y obedece a esas necesidades. Pero lo que no puede uno perder es el norte de hacia dónde va y qué quiere. Entonces, no, yo creo que tenemos la bendición hoy en día que el software tiene mucha demanda, es bien pago y hay mucha otra vez demanda, como digo, y muy poca, hay mucha oferta, perdón, hay mucha oferta de compañías queriendo software, ¿cierto? Ajá. Y hay muchas otras compañías demandando gente que haga software. Y no hay es mucha gente haciendo software. Entonces, si tenemos ese beneficio, porque tú puedes elegir. Entonces, mira a dónde apuntas. Y siempre, si eliges ese tipo de compañías donde hey, son muy estrictos, trata de obtener el conocimiento y seguir adelante, si eso es lo que tú quieres. Pero Ujú. creo que uno nunca se debe quedar estancado porque pasa mucho y sé que puede haber gente que nos escucha que hey, llevo X número de años en mi empresa y veo que afuera se hacen otras cosas y yo no las aprendo porque en mi empresa no se aprende, ¿cierto? Entonces es como que, Sí, hey, es muy complicado. Imagínate, por ejemplo, que yo en mi empresa llevé 5 años trabajando con Android. Y diga, no, es que yo quiero pasarme a iOS, pero aquí no me dejan, ¿cierto? Hombre, ¿qué puedes hacer? Como dice Oscar, afortunadamente hay mucha oferta o demanda, ¿cierto? Depende del punto como se mire. Hay mucha demanda de parte de las empresas, de desarrolladores. Hombre, si es el caso, ármate un colchón lo suficientemente grande para prepararte como desarrollador de iOS, te sales y buscas empleo como desarrollador de iOS. No tienes que seguir ahí a la expectativa de que el empleador te defina el futuro profesional que decidas, ¿cierto? Al final eres tú quien lo define. creo que, por ejemplo, Sandro Mancuso, ¿te acordás, Luis, en el software craftsmanship decía que él llegó a una empresa donde no podía cambiar la forma en que se hacían las cosas y chocaba mucho con el arquitecto y con las decisiones, digamos, de desarrollo. Entonces, él dijo como que al final él luchó y trató de argumentar y velar porque su equipo siguiera unas mejores prácticas y como pair programming, TDD. Y cuando él vio que no pudo, él simplemente renunció. Dijo, ok, no es el lugar donde quiero trabajar y no siento que pueda cambiar tampoco las cosas. Y al final, si Exacto, tú crees en unos valores, busca un lugar de trabajo que tengas esos valores. Siempre exactamente. te van a pagar bien, es decir, por, por mucha plata que estés haciendo en un lugar, si tú eres bueno, puedes conseguir otro lugar donde te paguen la misma plata o más. Entonces es más de hacerse uno como el, hey, yo me voy a retar, voy a aprender estos skills para este trabajo que siempre he soñado y emprenderlo. Sí, pero de todas maneras, Oscar también lo dijo, eh, también depende de la situación donde esté uno. Sí, Entonces, claro. depende todo de la conciencia detrás. Si en este momento estás parado y necesitas el dinero y no quieres tomar ese riesgo y no hay manera de hacer ese colchón, pues ni modo, pero obviamente no nos vayan a cortar la cabeza, no nos digan, no, Sí, sí, esos sí. tipos están meando fuera del tiesto, no. Pues realmente Y no, por, depende todo de la conciencia detrás de lo que está ahí en tu situación, el escenario, las condiciones que tienes de vida, etcétera, yo lo digo, ¿cierto? yo tengo 2 hijos
y una familia a cargo, ¿cierto? Y es como que yo no me puedo quedar sin trabajo y tampoco tengo el super ahorro, Ujú, pero tampoco siento que es que no puedo cambiar de trabajo. Me hago ujú. entender, ya hace poquito estaba aburrido donde estaba, no veía que las cosas iban bien y pues tomé la decisión y cambié. Pero siempre estamos, como dicen el recomendado nuevamente de este mes, el Pragmatic Programmer, invirtiendo en nuestro portafolio de conocimientos, leyendo, haciendo proyectos, creciendo, para obviamente ser un candidato atractivo y tener la posibilidad de cambiar. Claro, eso es muy importante. Nosotros tenemos la obligación de invertir en nosotros. Claro, El empleador no va a invertir en nosotros, no porque es él su tendría que deber, saber. puede que invierta, pero no es su deber. Exacto. Entonces, creo que está muy mal. He conocido a algunos desarrolladores que esperan como que la empresa le abra el espacio para que uno estudie, para que uno indague más. Pues sería genial. Hombre, qué genial sería poder trabajar en una empresa que me regale todo el tiempo para poderme especializar en algún otro tema o algo por el estilo. Pero en realidad no es su deber, como dice Oscar. Ellos Nuestro deber es simplemente responder por las obligaciones que tengamos dentro de la empresa. El trabajador me contrata para que, perdón, el empleador me contrata para que trabaje para él. Y tenemos un contrato como para eso, que todos aceptamos. Nuestro contrato es para eso, ¿no? Ok, para que hagas estas funciones por esta plata. Sí, entonces nuestra carrera profesional es nuestra obligación, de nadie más. Sí, ya es otro tema, como dice Luis de pronto, porque creo que en un punto de los posts alguien comentaba, no, pero ya hay mucha competencia y las empresas en ese auge que hablábamos ahorita ofrecen ese tipo de cosas, pero como Luis dice, no es su deber y ya de pronto es otro tema de conversación decir cómo hacer una empresa de software relevante y que sea atractiva para los desarrolladores, pero es otro cuento aparte. Ujú. Bueno, yo creo que nos desviamos mucho de, de la conversación de los comentarios. Pero creo que al final terminamos con comentarios que pueden ser muy útiles para la gente que nos escucha. Y Sí, pero bueno, entonces dejémoslo así. Espero que les haya gustado esta charla que acabamos de tener. Terminamos teniendo charlas profesionales, ¿cierto? Y empezamos con comentarios, pero creo que esta es la idea, ¿cierto? pero creo que Gozarnos el para... tema lo resumimos, Luis, para dejar la idea cerrada y es, hey, depende, ¿cierto? APIs públicas sí es como casi lo debes hacer, Ujú, pero analiza muy bien y trata de encontrar también lo que te funcione, Luis, al final, ¿cierto? Si a tu equipo sí, le funciona, ponerle comentarios a todo. Y a ustedes les funcionan, pues pongan los comentarios, porque al final también es muy de lo que me funcione a mí y a mi equipo, lo que me haga el trabajo más fácil. Para eso son las herramientas al final del día. ujú, eso es verdad. Porque puede Entonces, haber si hay un MacGyver, ni un comentario y nunca leo ningún comentario, ¿cierto? Arreglo el microondas sin leer el manual. sí, sí. Pero bueno, entonces dejémoslo hasta ahí. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenos saber lo que piensan en los comentarios. Y también si tienen preguntas o si quieren tener alguna conversación uno a uno con nosotros, nos encantaría poder coordinar alguna con ustedes y saber qué es lo que piensan. Y, y bueno, de nuevo, lo esperamos en nuestras redes sociales, en TechPubDev, en Instagram, aquí en YouTube y ya. Entonces nos vemos A la la próxima próxima, semana. Luis. Sale Oscar, que estés Que bien. estés bien. Todo bien.